buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación a estar aquí que me ha hecho Cuca. Yo voy a intentar, hay imágenes que son de la literatura, pero que yo no os diré una palabra de esa imagen y voy a intentar acercaros hacia un poco la situación actual en esta patología, ¿no? En las enfermedades autoinflamatorias. A mí me apasionan, vamos, creo que dentro de todo lo que llevamos en la unidad de reumatología pediátrica es mayormente, o sea, mi interés, sobre todo pues, por lo que todo conlleva este grupo de pacientes, son enfermedades bueno, no sé si alguno de vosotros tiene una enfermedad de este tipo, pero son muy multidisciplinares y esto está aumentando de una forma muy rápida, lo cual nos hace estar muy, ¿no? Obligatoriamente una persona o dos centrada en este tipo de patología. ¿Qué es la enfermedad autoinflamatoria? Pues la enfermedad autoinflamatoria es una disregulación. Nosotros tenemos un sistema inmune que se nace con él y en la medida que pasan los años va como adquiriendo y cambiando, ¿no? Y a uno le llamamos innato y al otro le llamamos adquirido, ¿no? El innato aquí está disregulado por una base genética. O sea que estas enfermedades son genéticas por desregulación del sistema inmune innato con el que nacemos y producen una serie de síntomas. Y esos síntomas o esas manifestaciones clínicas son las que nosotros intentamos da, caracteriza un fenotipo, o cuando vosotros venís a la consulta o con vuestros hijos y nos contáis lo que le pasa, ¿no? Y eso intentamos nosotros encontrar lo que si entra dentro de este grupo de enfermedades o de otro grupo de enfermedades. Son enfermedades principalmente en un 80% del grupo que yo os voy a hablar, más frecuentes en los niños, aunque ahora se está como rompiendo todo. O sea, que si el esquema que teníamos era que era frecuente aquí, pues ahora empiezan a ver, por ejemplo, el síndrome Bexas, que es de personas adultas de 50 y 60 años. O sea, que realmente esto avanza de una forma muy rápida. Y a pesar de que avance rápido, por lo que comentaba el compañero, como enfermedades raras, como enfermedades minoritarias, pues hay un retraso en el diagnóstico, hay diagnósticos erróneos y aún estamos con una media de 5 o 10 años en retraso en el diagnóstico. No siempre, yo creo que hemos mejorado, o sea que vamos conociendo más estas enfermedades. Y sobre todo, desde que ha aparecido nueva tecnología dentro de este estudio de los genes, como es la secuenciación masiva, y esta técnica ha hecho que los genes se estudien en mucho más número, con lo cual, como veis, ha aumentado el número en estos últimos años de diagnósticos de enfermedades autoinflamatorias. Pero llega un momento en que, como veis, es seguir todos los avances en las nuevas enfermedades, a pesar de ser minoritarias, a veces es difícil para nosotros. Y también, como veis, pues los tipos de enfermedades, ¿no? Dependiendo dónde el gen está alterado. Yo voy a hablaros solamente de las inflamasomopatías. Hay otras muy importantes que estamos conociendo y que hay ya un número que va aumentando y muy discapacitantes, como son las interferonopatías. Yo creo que todas son muy discapacitantes, algunos con alta mortalidad. Nosotros tenemos varios niños que nos han fallecido dentro de estos grupos. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es muy importante, como toda enfermedad minoritaria, para iniciar un tratamiento precoz. Entonces, hablaremos del tratamiento. El tratamiento, como en las enfermedades minoritarias, van a ser personalizadas.
individualizadas y para ello tenemos que tener en cuenta la parte clínica, lo que llamamos fenotipo, la parte de marcadores, o sea, cómo seguimos nosotros a nuestros pacientes y esa parte genética que es una herramienta indispensable para nosotros, para el diagnóstico. De hecho, pues bueno, siempre se intenta buscar esa correlación con la alteración genética que encontramos y la clínica o el fenotipo del paciente. Esto es un complejo que llamamos inflamasoma, que en las inflamasomopatías tiene mucho interés, que es donde cada gen se va a alterar, tiene sus mutaciones y produce, es consecuencia de la sintomatología. Ahí tenéis la historia, el primer gen que se conoce en el 97 es el gen de la fiebre mediterránea familiar y cómo vamos dentro de las inflamasomopatías evolucionando. Cómo tenemos el inflamasoma, los distintos genes, las distintas enfermedades que tenemos aquí dentro de las inflamasomopatías. Esto es un gen que yo no os lo voy a explicar, pero para que lo veáis, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, hay más de 370 mutaciones en ese gen. Y esas mutaciones, hoy lo que se intenta es saber qué mutación tiene y qué gravedad va a tener en los síntomas. Y eso es muy importante, o sea, que en eso yo creo que es la base, ¿no?, de la evolución del diagnóstico y el tratamiento. O sea, que nosotros viendo en aquellos que hay mutación, porque luego tenemos grupos en los que no tenemos mutación y tienen síntomas, pues sabemos que si tienen unas mutaciones muy patógenas y que hay alta probabilidad de que tengan complicaciones graves, podemos iniciar con un tratamiento más light o menos light, ¿no? O sea, que vaya directamente a tratar la actividad que se va a producir, la disregulación que va a producir esa enfermedad. También como por fenotipo, por síntomas, hoy en día hemos avanzado porque hay clasificaciones, lo cual a los clínicos nos ayuda, y también el diagnóstico genético, como os he comentado. No voy a explicar síntomas, pero que sepáis, por ejemplo, en la fiebre mediterránea familiar, hoy podemos hacer un diagnóstico por síntomas sin tener la genética, lo cual nos ayuda también a nosotros a poder, un apoyo, es una herramienta de apoyo para los clínicos, decir, no, es que nos cumple criterios clínicos. Yo puedo esperar que venga el estudio genético, pero yo mientras ya puedo iniciar tratamiento. ¿Cómo tenemos en cuenta? Pues uno de los síntomas importantes en estos pacientes es la fiebre, o bien persistente o bien recurrente. Intentamos ver, y por los periodos que hay sin fiebre, diagnosticar. Aquí tenéis, pues por ejemplo, los distintos síntomas de la fiebre mediterránea familiar, del CAPS, del HITS, del TRAPS, del FAPA, del SURF, que es una nueva entidad, que es cuando no tenemos estudio genético y tenemos síntomas recurrentes inflamatorios. Tenemos en cuenta también la edad, cuando inicia los síntomas. Por ejemplo, el VEXAS que os comentaba es entre los 50 y 70 años, pero la mayoría son de edades muy, muy tempranas. Y como nosotros, pues bueno, por los síntomas vamos intentando unir y en este algoritmo pues buscar y llegar al diagnóstico definitivo. Siempre lo bueno es tener el apoyo genético, ¿no?, que eso nos ayuda. Y cómo hacemos los diagnósticos diferenciales, o sea que realmente dentro de las mismas enfermedades autoinflamatorias, como todos, la mayoría tienen la fiebre y recurrente o bien persistente, lo que intentamos, si tenemos el gen, es fácil, porque el gen nos va a decir, este es el gen que tiene, o bien cuando no tenemos gen, intentamos hacer siempre pues, el diagnóstico diferencial, sobre todo con pacientes oncológicos o con otros pacientes con, pues, por ejemplo, el STIL, o sea, que hay enfermedades y que tienen síntomas inflamatorios que nos pueden confundir.
y cómo seguimos a estos pacientes. Realmente tenemos unos marcadores que nos ayudan para ver si estamos por el buen camino, ¿no? Pues aparte de la historia clínica, aparte del diagnóstico diferencial que hemos hecho, sí que tenemos los reactantes inflamatorios, los habituales que utilizamos, como es la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, y hay uno que nosotros llamamos amiloide, que es muy importante en esta enfermedad. Así también a todos los pacientes o a todos los padres sabéis que nosotros damos el diario del paciente, ¿no? Donde se anotan todos los síntomas. Y con todo esto en conjunto medimos la actividad de la enfermedad y si hay daño de órgano, por ejemplo, si hay una pericarditis, si hay una afectación del riñón, si hay un derrame pleural, si hay una peritonitis, o sea que todo eso lo vamos sumando como actividad. Esto es lo que solemos hacer, la PCR y el amiloide, aparte, pues bueno, de más pruebas del laboratorio. Por ejemplo, esto es un paciente, como vemos, como Cook ha dicho, que hay con brote y no han venido, pues probablemente en este momento, si le hacemos una analítica al compañero o la compañera que no ha venido, tendrá este amiloide elevado como le ocurre a este niño. Aparte de hacer medimos estos reactantes, también pues en un poquito más de tiempo está el oftalmólogo, el otorrino, valoramos la funcionalidad del riñón y este score por ver si hay daño de órgano. Este está en papelito o no en papelito, es donde solemos dar para que anotéis los síntomas por mes y nosotros luego sumamos, ¿no? Si ha habido fiebre, si han habido aftas, si ha habido diarrea, si ha habido cefalea y con eso nosotros puntuamos y vamos midiendo la actividad. Esto es donde valoramos también el daño neurológico, cardíaco, renal y todo eso sumamos. Esto es propio específico de la fiebre mediterránea familiar. Cuando damos también un tratamiento, también valoramos todas estas variables y también vamos puntuando. Aquí tenéis por la velocidad de sedimentación la proteína C reactiva y la proteína amiloide. Esto nos va a medir cómo estáis en actividad, pero también en estas formas. Esto es un iceberg. Aquí tenemos los pacientes que tienen síntomas, que lo vemos. Nosotros ahí vemos los síntomas, pero los que están aquí no vemos los síntomas. O sea, son pacientes que pueden tener inflamación y son formas subclínicas, con lo cual los marcadores que os he comentado sí que son muy importantes porque podemos detectar esos pacientes que no tienen síntomas. Y esos pacientes que no tienen síntomas, nosotros ¿qué podemos ver? Que tienen una anemia, que hay un aumento del bazo, que estén en un poquito de osteoporosis, en los niños que hay un retraso en el crecimiento, una complicación importante es la amiloidosis, o prematuridad, o infertilidad, o depresión y ansiedad. O sea que son síntomas muy inespecíficos que se nos pueden pasar por alto a los clínicos. Y esto no es para asustaros, pero dentro de esta serie de amiloidosis, que es una enfermedad y es una complicación que pueden tener estos pacientes grave, veis que un porcentaje de esta serie son enfermedades autoinflamatorias. O sea que realmente la amiloidosis está, aunque hay menos, la tenemos ahí y es algo que siempre en estos pacientes vemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo tratamos nosotros a este paciente ya con el fármaco, no? Pues lo que intentamos es controlar tanto la clínica como esas formas subclínicas que nos dan una inflamación crónica. Controlamos los brotes para que no hayan brotes. Prevenimos las complicaciones, como es la amiloidosis, a corto y largo plazo. Y controlamos esa normalización de la proteína C reactiva y el amiloide. ¿Y qué pasa en estos últimos años? Pues que está todo evolucionando, ¿no?
O sea, que empiezan a haber recomendaciones en los grupos de expertos internacionales, mundiales, para llevar nosotros una guía, ¿no? O sea, de alguna forma esto ha sido un consenso entre grupos expertos en enfermedades autoinflamatorias y son herramientas que nos ayudan a nosotros. Por ejemplo, recomendaciones de EULAR, de la Sociedad Europea de Reumatología, ¿no? Donde también hay representantes pediátricos, nos hacen de fiebre mediterránea familiar. ¿Y qué nos dicen? Pues nos dicen que la colchicina es el tratamiento idóneo para estos pacientes. Así, pues nosotros en los pacientes con fiebre mediterránea familiar, o sea, un paciente con HITS, a un paciente con TRAPS, a un paciente con CAPS, la colchicina no va a ser el tratamiento, pero sí para la fiebre mediterránea familiar, que es la más frecuente, es la patognomónica de este grupo de enfermedades. Entonces damos la colchicina. ¿Qué pasa con la colchicina? Pues que se tiene que tolerar. Tenemos que dar las dosis adecuadas para conseguir la remisión, que lo conseguimos en el 60% de los pacientes, pero también podemos encontrarnos en formas en las subclínicas, en la que nosotros veremos que la PCR y la amiloide, a pesar del paciente ya no tener brotes, persisten altos, o bien los que responden a la colchicina, o bien también los que no la toleran. Y todo eso se llama refractariedad a la colchicina, que también en las recomendaciones viene dado. Y solo, pues bueno, tenemos ahí hasta un 10% de pacientes van a ser refractarios a la colchicina. Y también recientemente, el mismo, tanto EULAR como la ACR, la americana, nos sacan también las recomendaciones en el CAPS, en el HITS y en el resto de enfermedades. Y en este grupo de pacientes, ¿qué nos dicen? No colchicina, bloqueo de IL-1. Tenemos que ir a la terapia ya dirigida, ¿no? Para bloquear la IL-1, que es la citoquina, que debido a esa mutación y a esa disregulación, ¡bum!, se dispara, ¿vale? Y tenemos, este es un italiano, un popper muy importante dentro de las enfermedades autoinflamatorias, y este es otro popper nuestro, nacional, del Hospital Clínic de Barcelona. Y aquí me tenéis a mí entre los dos. Aquí tenéis o sea, el inflamasoma que comentábamos antes, cómo aumenta el IL-1, aquí lo tenéis, y cómo nosotros, como, estos tratamientos van a bloquear el aumento de IL-1. Ahí tenemos en la historia cómo van desarrollándose estos fármacos y cómo nosotros lo que solemos hacer en la fiebre mediterránea familiar en concreto, cuando no hay respuesta o hay una intolerancia, empezamos ya con el bloqueo de IL-1. Y en el CAPS y en el TRAPS y en el HITS directamente iniciamos tratamiento con bloqueo de IL-1. Solemos utilizar más canakinumab que anakinra. Aquí tenéis este fármaco, que es fácil, es subcutáneo y se da cada 4 o cada 12 semanas. Esto es el ensayo en el que nosotros participamos en este grupo de pacientes, que nos respalda en cuanto al bienestar y lo bien que transmitían, ¿no?, los pacientes que llevaban este tratamiento. Este tratamiento es huérfano, es un tratamiento caro, por supuesto, y como veis aquí, cuando estos son brotes y cuando inicia tratamiento con el bloqueo de IL-1 con canakinumab, cómo conseguimos que esos marcadores estén totalmente normados. Anakinra es otro bloqueante de IL-1 que funciona también muy bien. Bueno, en el ensayo un 50%. Pero también hay una dificultad asociada, es que el paciente, el enfermo, se ha de pinchar todos los días. Pero bueno, es también es más barato y nos llena muchas situaciones que individualizamos, y es un fármaco bien avenido. ¿Cómo cambiamos de tratamiento en estos pacientes? Normalmente se empieza con anakinra, se cambia a canakinumab, cuando deja de
de funcionar canakinumab se pasa a tocilizumab. Hay estudios que también pues, no tan eficaces, pero bloquea una citoquina, que es la IL-6. Y luego hay distintas alternativas también. Nosotros utilizamos esta, la terapia continua, y vemos y vamos considerando y vamos ajustando la dosis dependiendo de la actividad de la enfermedad. Pero que sepáis que hay también algunos países en los que se hace la terapia a demanda. O sea, que cuando tiene el brote se le da el tratamiento con bloqueante de IL-1. Para mí es difícil, la verdad, controlar los marcadores y la actividad solamente con el tratamiento con los brotes. Y ya solamente, o sea, para finalizar, pues bueno, recordar la calidad de vida, o sea, que a veces estos pacientes, incluso los que son asintomáticos y están activos, o sea, formas subclínicas, o bien aquellos pacientes en los que tú les estás dando tratamiento y lo digo por la sociedad, ¿no? O por los niños en la escuela, o que realmente ven a unos niños normales, o ven unos niños, claro, son niños que llevan tratamiento y que realmente necesitan un seguimiento y no valoran, ¿no?, el impacto de la enfermedad que está produciendo a estos padres y al mismo niño, y que son enfermedades que no, esa mutación va a estar siempre ahí, ¿no? O sea que realmente, y aquí se ve, ¿no?, la discapacidad que produce, el impacto, y también en las bajas laborales en los pacientes adultos. También pues nos tenemos también que acostumbrar, que esto nos cuesta, considerar el dolor y considerar la fatiga, sobre todo a nosotros en los niños, ¿no? Pero que realmente también estas enfermedades producen fatiga, y necesitamos también cuantificar y tener cuestionarios para tener en cuenta estos síntomas. Esto es un tour, os he puesto aquí el tour de un paciente pues, con HITS, por ejemplo. Como tienen síntomas digestivos, renales, anemia, son niños que van a urgencias, que van a digestivo, que ingresan en infecciosas, que les lleva a hematología, que les lleva a oncología. O sea, que son niños que nos interesa, niños y adultos, que nosotros, los profesionales, tanto desde los centros de salud de atención primaria, tengamos criterios de derivación, que haya diagnóstico precoz, que haya unidades de transición, que haya un intercambio entre la parte pediátrica y los adultos, sobre todo por disminuir la comorbilidad. Y creo que otro dato muy importante es la multidisciplinaridad de estas enfermedades, ¿no? Y a mí, o sea, me gusta que estemos aquí varios representantes, ¿no? Que haya un internista, que haya un reumatólogo, que haya, mira, pues aquí no está el de primaria, que debería de estar, puesto aquí, pero sí que está en este caso aquí. Y con eso, bueno, pues quería agradeceros la invitación. No sé si os he conseguido situar. Yo me imagino que ahora en la mesa saldrán más temas a debates. Agradecer a la asociación, a CUCA y a todos los pacientes. Y aquí tenéis pues, a mi equipo, y aquí también el equipo el Día de las Enfermedades Raras. Muchas gracias.